Entonces, voy a comenzar hablando un poco sobre el laboratorio. El laboratorio tiene más de 50 años de historia. Fue fundado por la doctora Miglina Guirao, una filósofa que estaba interesada en ciencia, en particular en los sentidos, y creó este laboratorio desde un punto de vista interdisciplinario y experimental, ¿sí? En sus buenos momentos, el laboratorio tenía profesionales de distintas áreas que aportaban su punto de vista a los distintos temas que se trataban, que eran básicamente todos los sentidos, ¿sí? Hoy hemos sobrevivido solamente olfato y gusto y audición y habla, ¿sí? Allá por el año 2011, la UBA y el CONICET decidieron que todos los laboratorios que estaban en el ámbito del Hospital de Clínicas, que es donde tiene sede el laboratorio, formaran una única institución, ¿sí? Una única unidad ejecutora, se llamó, y así nació el INIGEM, ¿sí? Fue una obra bastante titánica porque se imaginarán que eh, los distintos laboratorios que funcionan en el ámbito del hospital, ¿sí? Pero bueno, logramos transitar ese camino. Hoy el instituto está afianzado, ocupa varias salas en varios pisos del hospital. ¿Y a qué nos dedicamos en el laboratorio? O por lo menos mi grupo de trabajo. Nos gusta decir que nos dedicamos a estudiar temas relacionados con la cadena del habla. Eh, la cadena de habla, como yo la veo, comienza con una idea en el locutor, ¿sí? Esa idea se codifica de alguna forma, ¿sí? Activa una serie de mecanismos por lo cual se genera una onda acústica eh, que es percibida por el oyente, se codifica nuevamente de alguna forma y genera una idea en el oyente que, como sabemos, no es necesariamente la misma idea que tenía el locutor, pero bueno. Eh, Al observar esto hay muchos temas que podemos tratar, ¿sí? Algo muy rápido sería reconocimiento de habla, síntesis de voz, patologías, identificación del locutor y muchos más, ¿sí? Hemos tratado algunos de estos temas, no todos obviamente. Yo les voy a comentar algo sobre lo que hemos trabajado en los últimos 20, 21 años, que es el tiempo que llevo en el laboratorio. Y una de las características del laboratorio es que siempre hemos tratado de estudiar el habla que hablamos en Argentina, ¿sí? El castellano hablado en Argentina. Eso es algo que nos distingue. Bueno, acá hay una pequeña lista de los temas que hemos estado trabajando, ¿sí? Obviamente no se puede hablar de todos, y nos vamos a centrar en el estudio de la prosodia, ¿sí? Para hablar de prosodia, ¿sí? Primero deberíamos definir qué es prosodia. Si vamos al diccionario o a la bibliografía o inclusive a Google, vamos a encontrar distintas definiciones, ¿sí? Lo que está pasando tal vez es que hay distintos puntos de vista de donde se ve, donde se estudia la prosodia. Así que les voy a dar mi definición o lo que entiendo por prosodia. Para mí prosodia es la parte del habla que está por encima de las palabras, ¿sí? Que es una característica suprasegmental, decimos, y que puede modificar o inclusive cambiar totalmente el significado de una secuencia de palabras, perdón, y que además aporta otro tipo de información, como podría ser acerca del locutor, ¿sí? Entonces, con esa idea, cuando uno comienza a estudiar la prosodia, a leer la bibliografía, se encuentra con una grieta, ¿sí? Esa grieta es muy profunda eh, y toma dos partes, ¿no? Una hablan de forma, otros hablan de función o forma y sustancia también, pueden encontrarlo. eh, que son dos formas de ver la prosodia. Yo agregaría un tercer componente, que es la parte de anatomía y fisiología, cosa que en general no se estudia. Y cuando uno habla de función de la prosodia, generalmente se relaciona o está pensando en lo que nos genera o lo que percibimos de la prosodia. Entonces entran temas como melodía, ritmo, entonación, ¿sí? Y cuando hablamos de forma, nos referimos a temas relacionados a lo físico,
¿sí? Aquello que podemos medir, ¿sí? O en lo que se sustenta la prosodia. Entonces ahí tenemos cosas como la energía con la cual pronunciamos los sonidos, la duración de esos sonidos y la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es el rasgo más fuerte de lo que sería la entonación y se refiere o está relacionado con la frecuencia a la cual vibran los pliegues vocales, ¿sí? Y los cuales generan lo que conocemos como pulso glótico. Con respecto a anatomía y fisiología, bueno, no es un buen lugar para hablar de eso en un hospital, pero desde el punto de vista ingenieril, ¿sí? Eh, podemos decir que es una obra maravillosa, ¿sí? Es un pequeño órgano ubicado en la garganta, que cumple múltiples funciones, que tiene la particularidad de tener un solo hueso, que a su vez el único hueso del cuerpo que no está articulado con otro hueso. Su forma le da una serie de cartílagos, ¿sí? Y músculos, algunos de los cuales eh, tienen anclaje solo en la glotis y otro grupo que eh, articulan o sostienen la glotis con el resto del cuerpo. Ahí están ubicados los pliegues vocales que, como habíamos dicho, son los responsables del pulso glótico. Desde el punto de vista ingenieril, tanto el tracto vocal como los pliegues han sido modelados con distintas aproximaciones, ¿sí? Acá vemos algunos ejemplos. En la parte del medio aquí tenemos un modelo del tracto vocal que consiste en tubos que están conectados, se puede pensar como tubos acústicos con determinadas frecuencias de resonancia, y los pliegues vocales no es otra cosa que una lengüeta, ¿sí? Obviamente esto es algo muy rústico, pero se ha usado para explicar muchas de las cosas relacionadas con la producción de habla. Y la parte de arriba, ¿sí? Tenemos un modelito de los pliegues vocales, que consiste en una serie de masas y resortes, ¿sí? Eh, también es algo muy rústico. eh, Hay modelos mucho más elaborados. En los últimos años se ha trabajado mucho en lo que es modelar la mucosa que rodea los pliegues vocales y que permite explicar determinadas patologías, ¿sí? La forma en que la forma, la función que tienen del cerrado de los pliegues vocales y la acción de la mucosa, ¿no? ¿Y qué hemos hecho en el laboratorio? En el laboratorio, yo ingresé en el año 2000, estaban trabajando con un corpus para estudiar la prosodia. Eran 741 oraciones que fueron balanceadas, que fueron creadas específico para estudiar la prosodia. Tenían particularidades como, por ejemplo, que tiene el 97% de las sílabas más usuales, ¿sí? En todas las posiciones de acento. A lo largo del tiempo fue grabado por 4 locutores y etiquetado en distintos niveles. Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Una forma de onda, y a ver si logro reproducir. Álvarez se había animado a contarle un chiste. ¿Se escucha? ¿Se escuchó? No. Sí, se escuchó. Ah, perfecto. ¿Tenés Eh, los auriculares enchufados o el volumen? Bien, y en la parte inferior, ¿sí? Vemos el etiquetado. El fonético, esto pertenece a lo que es el etiquetado prosódico a nivel de palabras, esto prosódico también, y los últimos niveles son de los niveles sintácticos. Cuando creamos este corpus, había muchas cosas para solucionar. Lo primero es decidir qué sonidos pertenecían a nuestra lengua, ¿sí? Eh, Nos apoyamos en el alfabeto fonético internacional, el IPA, eh, que tiene la particularidad que usa símbolos que no se pueden introducir por teclados, así que optamos por el Zampa, que es una simplificación para poder marcar con el teclado. Bueno, acá hay una lista de los sonidos que se detectaron, que son 30. También se crearon reglas para poder transcribir directamente del texto al sonido, ¿sí? Siguiendo con el etiquetado, creo que esta es la parte más laboriosa, ¿sí? Más rústica.
Aquí vemos algunos ejemplos, ¿sí? Esta es una forma de onda correspondiente a SOS, la H es una S aspirada, y en la parte superior tenemos una representación tiempo-frecuencia, un espectrograma, lo conocemos como espectrograma, ¿no? Entonces marcar el inicio y fin de cada sonido no siempre es trivial. Aquí vemos, por ejemplo, entre la S y la O, la primera, el límite está bastante claro, podríamos decir que el límite está cuando termina la obstrucción y comienza la vibración, pero el límite siguiente, el OS, ¿sí? O H, aquí, a partir del cursor, no es tan claro, ¿sí? Dado que la vibración persiste y el ruido de alta energía va cambiando suavemente, ¿no? Bueno, esto lo vamos a encontrar en muchos ejemplos. Aquí hay 3 ejemplos más de las oclusivas sonoras, el grupo BDG, ¿sí? Donde claramente marcar el inicio y fin de cada sonido no es una tarea fácil. La idea de marcar siempre lo mismo viene por el lado de poder comparar, ¿no? Si uno marca distinto, después no puede comparar. Por eso es tan importante definir las reglas de etiquetado. Con respecto al etiquetado prosódica, adoptamos uno conocido como TOBI, ¿sí? TOBI se basa en la teoría métrica auxmental de la prosodia, que dice que tiene una estructura jerárquica que arranca a nivel de frase y termina a nivel de sílaba, y las sílabas acentuadas reciben una marca, ¿sí? En el caso de TOBI, esas marcas son H y L, H por alto y L por bajo, ¿sí? Aquí hay unos ejemplos. Un tono bajo sería una L y un tono alto una H, y el del medio describe un movimiento, ¿no? De bajo a alto, donde el asterisco indica que la parte más alta se ubica sobre la sílaba acentuada. Si bien fue desarrollado para el inglés, eh, existen varias aproximaciones para los distintos idiomas, inclusive para el español peninsular, que conocemos como SP-TOBI, que es esta segunda columna. Y la tercera columna fue nuestra aproximación. También se marcan los límites de las frases con los tonos, y se le agrega un índice de pausa que marca la cohesión entre las palabras. Un índice de 0 sería 2 palabras totalmente fusionadas, y y un índice de 4 sería una pausa, ¿no? Y se deja el 3 para las frases intermedias. Eh, Cuando vemos esta forma de marcar, ¿sí? Que se usa mucho y que describe, yo creo, bastante bien los movimientos, tenemos algunos problemas, ¿sí? El primer problema es que hay una cierta variación entre los etiquetadores, es decir, si le doy el mismo grupo de oraciones a 2 grupos de etiquetadores, las marcas van a ser distintas, ¿sí? Por lo tanto, se dificulta la comparación nuevamente. Y por otro lado, para llegar a este conjunto de etiquetas, si uno hace un proceso iterativo, uno puede comenzar marcando todo, va reduciendo el número de etiquetas, de forma tal de poder describir todos los eventos hasta que llega a un conjunto mínimo. Dado que el proceso de refinamiento tiene que ver con lo que uno percibe y con los gustos de los etiquetadores, eh, tranquilamente con un mismo corpus y 2 grupos de etiquetadores podemos obtener conjuntos de etiquetas distintas, ¿no? Esa es una de las falencias de esta forma de marcar. Aquí hay un ejemplo extraído de un proyecto que trataba de estudiar las lenguas romances a lo largo de todo el mundo. Tenían frases con una estructura sintáctica muy fuerte, que es la que está acá. Bueno, ahí están los ejemplos de las oraciones que se utilizaban para el proyecto, en total de 9. Y el ejemplo corresponde a el saxofón se toca con pánico en forma de pregunta, donde observamos 3 etiquetas, ¿sí? La primera es saxofón, ¿sí? Que va desde un alto a un bajo en la sílaba acentuada. El segundo es se toca, ¿no? Donde va de un bajo a un alto, donde el alto está en la sílaba acentuada. Y el último también va desde un bajo a un alto, pero el alto se encuentra en la sílaba siguiente al acentuado. Otro modelo que hemos trabajado mucho en el laboratorio es uno propuesto por Hiroya Fujisaki, ¿sí? Hiroya estuvo en el laboratorio en el año 95, vino de la Argentina a demostrar que su modelo era aplicable a nuestra variante del español, ¿sí? Y lo que trata de hacer este modelo es modelar la forma
de la entonación, básicamente el F0, ¿sí? La frecuencia fundamental. Y dice que las variaciones son debidas a cambio en la tensión en los pliegues vocales. También dice que ese cambio en la tensión se debe a la acción de un músculo, que es el cricotiroideo. En particular, este músculo tiene tres partes. Él modela dos partes, o la acción de dos partes. Uno que genera un movimiento de traslación, que es lento, y que es responsable de los movimientos lentos del contorno, y uno de rotación que es rápido y que modela también los cambios rápidos que podemos encontrar en el contorno. Bueno, eso tiene todo un background matemático, ¿sí? De modelaje, que trata de ver la acción de estos músculos y cómo cambia la tensión, y esos cambios en la tensión, cómo cambia la frecuencia de vibración de los pliegues. Finalmente todo esto termina que el modelo está compuesto por tres componentes, o de la suma de tres componentes en el dominio de la frecuencia, el dominio del logaritmo, ¿sí? Y dice que hay una componente basal, que se refiere a la vibración cuando los músculos no están en acción, a movimientos lentos dado por la respuesta a comandos de frase, y la respuesta a comandos de acento, que son movimientos rápidos. Bueno, todo eso se puede describir con esta formulita que tenemos acá, donde la respuesta está dada por estas dos fórmulas. Uno de los, o dos de los problemas principales de este modelo es que el modelo no dice nada de cómo estimar los parámetros. Es decir, uno puede poner los valores que uno quiera a gusto, tanto para aproximar la curva, ¿no? Y el otro problema es que no dice nada sobre la función. Es decir, no hay ningún link entre los valores de los comandos, o la posición de los comandos, y el carácter de la función de la prosodia. Hemos trabajado en el laboratorio sobre estos dos aspectos. Acá hay un pequeño resumen de cómo han ido evolucionando los trabajos. Esto es un contorno. En azul tenemos el contorno original, se ha extraído de la onda. Y en verde es nuestra última aproximación, ¿sí? Mediante la estimación de los parámetros a partir del contorno original, ¿sí? Bueno, aquí vemos el etiquetado fonético, palabras y el TOBI, ¿sí? Correspondiente. En la parte inferior tenemos la distribución de los comandos. En verde serían los comandos de frase. Recuerden que estos eran movimientos lentos. Y en azul los comandos de acento, que serían los movimientos rápidos. ¿En qué consiste básicamente el trabajo? Primero, por un lado, mejorar la técnica de aproximación de los comandos al contorno, y por otro lado, enlazar, ¿sí?, el valor de los comandos, o restringir de alguna forma el valor de los comandos con alguna información extraída del texto, ¿sí?, o del tipo de oración, perdón. Eso nos ha permitido no solo disminuir el error de aproximación, sino también disminuir la cantidad de parámetros, ¿sí? Lo cual es más fácil después enlazar, ¿sí?, el valor de los comandos y la función que cumple. Otra tarea que hemos encarado es la predicción. Predicción nos referimos a, dado un texto, generar el contorno, ¿sí? En este trabajo lo que hemos hecho es arrancar con el contorno original, usar un método de estimación estándar, que es el propuesto por Mixdorf. Obteniendo los parámetros, lo que se hace es hacer una estadística para ver cómo están distribuidos, y generar restricciones sobre sus posibles valores, y después, junto con restricciones que le ponemos a los parámetros a partir del texto, por ejemplo, los comandos de acento solo están relacionados con las sílabas acentuadas en las palabras de contenido. Esa es una restricción, ¿sí?, entre otras. Y para la segunda estimación usamos un algoritmo genético. Una vez obtenidos los parámetros, ¿sí?, entrenamos, en este caso era un árbol de clasificación y regresión. Actualmente lo hemos reemplazado por una red neuronal que extraía información del texto, ¿sí? Por ejemplo, decíamos para cada palabra qué tipo de palabra es, ¿sí?, lo que conocemos como un part of speech.
y que nos permitía crear un modelo que predecía el contorno de F0. En la etapa de funcionamiento o de prueba, lo que hacemos es ingresar el texto, le extraemos las características, ¿sí? Y utilizamos el modelo para predecir el contorno final. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Bueno, acá hay un ejemplo en el azul sería el contorno original, y en verde, ¿sí? el contorno que predice el modelo. Hay varias formas de medir la bondad del modelo, ¿sí? Uno podría simplemente calcular una métrica usual, como por ejemplo el error cuadrático medio o alguna de las otras, pero en Prosodia es más importante lo que se percibe, ¿no? Entonces lo que se hace es pruebas perceptuales. Nosotros hemos hecho varias pruebas para este modelo. Acá les muestro el resultado de dos. Uno es el MOS y el otro el DEMOS. En el MOS lo que se hace es clasificar de 0 a 5, ¿sí? Qué tan natural es la entonación. Y en el DEMOS lo que se hace es comparar el original y el resintetizado con la nueva entonación, ¿sí? Para ver qué tan diferentes son. En general se dice que un puntaje mayor a 3 ya es un buen resultado. Bueno, aquí están los resultados que nos dieron en este ejemplo. Y les voy a mostrar dos ejemplos, a ver si se escucha. Pueden contagiar sarampión. Esa sería la oración original, y con el contorno cambiado, ¿sí? Predicho por el modelo sería este. Pueden contagiar sarampión. Perdón, creo que se escuchó dos veces, ¿no? Otra vez. Pueden contagiar sarampión. Ahí está. Bien, otra de las cosas que hemos trabajado en los últimos, dentro de lo que es el estudio de la prosodia, es la duración de los segmentos, en particular los fonemas, ¿sí? Actualmente tenemos un sistema que predice la duración de los sonidos a partir del texto, que tiene un error por debajo de los 10 milisegundos. El modelo consiste básicamente en una red neuronal. Es importante que el error esté por debajo de ese valor porque la mínima diferencia que puede percibir el humano es alrededor de los 20 milisegundos, o sea que estamos por debajo de ese valor. Y en este trabajo, lo que nos interesaba es, dada todos los rasgos que uno supone que influyen sobre la duración de los sonidos, o de los fonemas directamente, ver cuál era el más importante. Eso se trata de una reducción de dimensión, y las técnicas generalmente se llaman selección de características. Y estas técnicas lo que hacen es ordenar de mayor a menor los rasgos, ¿no? Fue bastante decepcionante ver que estas técnicas no se pueden utilizar, ¿sí? O por lo menos no con nuestros resultados. Por ejemplo, si agarramos el rasgo prepausa, que sería un sonido que está en la sílaba antes de una pausa, que sabemos que las sílabas antes de una pausa se alargan, ¿sí? Por lo tanto es un factor importante. Utilizando este método de entropía, se ubica último, ¿no? Y si nos fijamos en los otros métodos, están en distintas posiciones de la tabla. ¿Sí? Actualmente nuestro sistema lo que hace es utilizar todos los rasgos. El problema con eso es que el dominio de todos estos rasgos es ralo, ¿sí? Es muy difícil encontrar ejemplos. No difícil, sino que deberíamos tener un cuerpo mucho más grande para poder encontrar que todos estos rasgos se combinen, ¿no? Y lograr entrenar nuestro modelo. La otra cosa que hemos tratado son las pausas. Cuando hablamos de pausas, hay dos temas. Uno es dónde colocamos las pausas, ¿sí? Y la otra es cuánto duran, ¿sí? Una cosa es el habla espontánea, como sería la que estoy haciendo ahora, y la otra sería cuando leemos, ¿sí? Eh, Cuando uno lee en general, pone perdón, pausas en las marcas ortográficas, y también agrega pausas donde no hay marcas ortográficas, por distintos motivos. La teoría dice que eh, hay lugares en el texto donde uno puede o podría colocar una pausa, y en en otros lugares donde no es aconsejable, ¿sí? Por ejemplo, acá hay aquí La casa estaba en la cima de la montaña. y un caso en que uno no esperaría una pausa sería este, por ejemplo. La casa estaba en la cima de la montaña. Y otro caso donde tal vez sí podría haber una pausa. La casa
la cima de la montaña. Obviamente uno puede poner pausas por distintos motivos, por ejemplo, para generar expectativa en el oyente, ¿no? En nuestro corpus, o en los análisis que hemos hecho, las pausas están distribuidas cada 3, 4 palabras aproximadamente, ¿sí? Y lo que tenemos es un modelito que predice la posición en base a distintos rasgos del texto. Por último, quería presentarles este ejemplo de aplicación de lo que hemos hecho en Prosodia. Es un sistema de conversión de texto en habla, y me gustaría que se presente solo. Hola, soy Emilia, la voz femenina de Aromo, el sistema de conversión de texto a voz. Ups, se cortó. Otra vez. Hola, soy Emilia, la voz femenina de Aromo, el sistema de conversión de texto a voz del Laboratorio de Investigaciones Sensoriales INIGEN, CONICET, Universidad de Buenos Aires. Este sistema lo que hace es, recibe un texto de entrada que es procesado, tiene un módulo de prosodia que calcula el contorno de F0, la duración de cada sonido y la inserción de pausas, ¿sí? Esto alimenta un módulo que, con todos estos rasgos, busca en una base de datos, en un corpus, cuál es la mejor combinación de unidades, y eso genera la onda de audio que acaban de escuchar. Para comparación, les voy a presentar dos ejemplos. Este sería el locutor, sería el original, ¿no? Intentó amainar el aplastamiento. Y este sería... Intentó amainar el... Opa. Otra vez. Intentó amainar el aplastamiento. Bien. Y para terminar, me gustaría contarles lo que estamos haciendo en este último tiempo, que tiene que ver con las microperturbaciones generadas por la articulación de los sonidos oclusivos. Cuando uno pronuncia sonidos oclusivos, hay una obstrucción en algún punto del tracto vocal, y eso genera pequeños movimientos, ¿sí? En el contorno, que se dice que es básicamente un ruido, ¿no? Que no aporta a la prosodia. Acá hay un ejemplo, en el contexto de L, R grande es la vibrante múltiple, es la R, ¿sí? Y la E, fíjense que el contorno venía de esta forma, acá y acá, y en el medio tenemos como un ruido. Lo que hicimos es proponer un método para filtrar esa perturbación, que es, el resultado es lo que está en verde, ¿sí? Aquí lo mismo, por ejemplo, para la Y, la Z es el símbolo para la Y. Entonces, IZE, vemos que hay como una parábola, hace una pequeña parábola en la Z, y así para los distintos sonidos oclusivos. La idea que teníamos era que primero filtrar, ¿sí? Luego hicimos una prueba perceptual para ver si al quitar estas perturbaciones la entonación variaba, y los resultados dicen que no, que al filtrarlos sí, la entonación se percibe igual. Y otra cosa que se le atribuye a estas microperturbaciones es que es un rasgo característico de cada sonido, es decir, que estas vibraciones o perturbaciones ayudarían a identificar esos sonidos oclusivos. Nuestras pruebas dieron negativos también, o sea que al quitarlo o al filtrarlo de esta forma, no cambia el significado de cada sonido, no lo percibimos distinto, ¿sí? Actualmente lo que estamos haciendo es pruebas para ver qué pasa si esto sucede en condiciones adversas, en condiciones de ruido y en condiciones de habla rápida, ¿sí? Por ahora también los resultados siguen siendo negativos, pero son resultados muy preliminares todavía. Bien, gracias, y si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Norberto. Humberto, digo, Humberto. perdón, quería saber si eh,
Bueno, acá hay algunas preguntas. Bueno, acá te hacen una pregunta de Pedro. Si hay influencia del estado emocional en la detección. ¿En qué detección? En la detección, me imagino que es la detección de ¿El modelado del contorno? ¿A eso se refiere? sí, sí, exacto, dice. Sí. Bueno, la emoción se transmite con prosodia, obviamente. O sea, uno puede decir la misma frase, digamos, con emoción y sin emoción. Así que la información de emoción está montado sobre la prosodia. Eh, Hay muchos trabajos que tratan de modelar la prosodia con emoción, y muchas aplicaciones, ¿no? Eh, eh, Tanto para detectar la emoción como para reproducirlo. Eh, Había una vez me encontré con unos investigadores polacos, eh, que trabajaban con la policía para detectar cuándo una llamada era falsa o no, y se basaba en la emoción. Es decir, si la persona se sentía realmente afectada por algo o estaba llamando para divertirse, ¿sí? Y al revés también, cuando uno quiere eh, crear sistemas para que sean amigables con el usuario, ¿no? Y despertar algún tipo de empatía con el usuario, sistemas automáticos de diálogo, también se modela al revés, ¿no? Uno trata de expresar emoción en los sistemas de síntesis. Perfecto. Y yo quería hacerte una pregunta si ahí en el laboratorio tienen pensado trabajar o si ha habido desarrollo. Yo me acuerdo que sí, en una época de estudiar la prosodia con respecto a patologías del habla, ¿no? Patologías tanto de la voz como del lenguaje, ¿no? Eh, en cuanto a las patologías del habla, eh, lo que se hace es algunos rasgos de la prosodia, como por ejemplo la frecuencia fundamental, sufre variaciones, ¿sí? Tal vez el parámetro más conocido es el de Jitter, ¿sí? Pero, o sea, las pequeñas fluctuaciones en la frecuencia, eh, pero no mucho más. Lo que ahora estamos encarando, y algo que va a hablar Mónica en la tarde, sobre el efecto sobre las personas que tienen enfermedades neurodegenerativas, que sabemos que pierden el control, ¿no? Del tracto vocal o de los músculos. Y hay bastante bibliografía al respecto que indica que sí, que la prosodia se ve afectada por ese tipo de enfermedades. Pero es un proyecto que recién comenzamos, que todavía no hemos avanzado. Perfecto. Pero Mónica le vas a contar más a la tarde, le vas a contar un poco más sobre el tema. Así que bueno, este, ahí también te preguntan si trabajaron con COVID. No, no, Es decir, el próxima, eh, no con prosodia, pero la próxima presentación a las 10 va a hablar Santiago Esteban sobre el proyecto de IATOS, que es sobre detección de COVID, sí, pero sobre rasgos espectrográficos, sobre la tos, ¿no? Sobre el espectrograma de la tos trabajan. sí, hay que entender que todos estos temas, digamos, están guiados por datos. Eso significa que uno tiene que recolectar los datos primero para crear los modelos después. Em, y es todo un tema, ¿no? Lograr conseguir los datos no es algo fácil. Y esto del COVID creo que nos sorprendió a todos. Crear un corpus de datos que tengan que ver con ese tema me parece muy, muy interesante, ¿no? Para ver si podemos encontrar algo. Sí, sí, es un poco, yo creo que en algún momento acá en el hospital italiano lo hemos hablado así. El problema es claro que toda la situación
de grabación y todo es compleja, ¿no es cierto? Es decir, en algunos, por ejemplo, yo creo que hay un proyecto que hicieron en Israel, pero que ellos grababan a gente que estaba internada, pero tenían un dispositivo especial, es decir, no había alguien grabando, sino que tenían de alguna manera un sistema para que la grabación no sea personal, con contacto personal, ¿no? Entonces eso encarecía mucho el proceso y los protocolos y todo ese tipo de cuestiones. No es algo simple, ¿no? Sí, además está el asunto de que si uno está grabando a una persona, decidir que su voz se ve alterada solo por el COVID. Decirnos si no es por otro motivo, ¿no? Alguna Claro. enfermedad previa o No, estos incluso... eran detectados por COVID y de alguna manera también, bueno, evidentemente que uno tiene tiene que tener un conjunto de casos importante como para que de alguna manera aquellos pacientes que presenten otras características, además, bueno, queden aislados, ¿no? Promediados dentro de una desviación estándar, digamos, medible, ¿no? O desechable. Claro. Entonces, si uno tiene una cantidad de casos importante, esos casos van a pasar pasan estadísticamente, no van a tener mucha incidencia, ¿no? Mucho sesgo. Sí, sí, la recolección de datos creo que es fundamental, ¿no? En ese caso, asegurar por un lado que el paciente... Y además, no entiendo mucho sobre COVID, pero supongo que hay distintos estadios, ¿no? Claro, Poder eso también es otro tema. decidir en qué estadio está es un tema muy interesante también. Bueno, y ahí te envían saludos desde Paraná. Ah, gracias. Saludos para... En Paraná estudié, en Oro Verde específicamente. Gracias. Saludos para ellos también. Bueno, después la próxima charla la tenemos a las 10, porque bueno, nos hemos tomado más tiempo en algunos casos para que no queden todas las charlas comprimidas. También van a estar personas también de Entre Ríos a la tarde, va a estar Leonardo Rufiner y Nicolás Nieto de la UNER. Así que también van a estar exponiendo. Bueno, muchas gracias y Humberto por tu participación.